¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, el tema de la paz nunca dejará de ser un tema importante, sobre todo en estos tiempos cuando casi que se ha vuelto, un lugar común, todo el mundo habla del mismo tema, pero finalmente nadie sabe qué es lo que tiene que hacer al respecto, cómo lograrla. Todo el mundo piensa que está afuera, que son los otros, que soy yo. Qué bueno sería escuchar su versión, su otra historia acerca de este tema de la paz. A ver, la paz ha sido uno de los temas de más preocupación en el mundo intelectual del hombre. Y esto ha llevado a que haya mucha teoría sobre la paz, de que se pida la paz, de que se busque la paz, pero misteriosamente, a pesar de que se habla tanto de la paz no se da, no se produce. Esto llevaría a hacerse como muchas preguntas, porque realmente todo está en paz en el mundo menos el ser humano, menos el hombre, que es muy particular. Uno nunca ve, por ejemplo, que entren en conflicto los árboles o el agua o el aire, o que se vayan enfrentamientos serios entre los animales. Realmente el mundo se mantiene en paz, a pesar de que alguien puede decir, mire, ¿y qué opina de una tormenta en el mar? Y pues la tormenta la produce el mar porque le es necesaria el mar, pero el mar no la usa para agredir a nadie, no amenaza a nadie con una tormenta, simplemente se da una tormenta porque la tierra está viva, que es algo que debemos tener en cuenta, que cuando hablamos de que el mundo está en paz, parte del mundo es la tierra, y la tierra es un ser vivo que se autocontrola demasiado. En el psicoanálisis se trabaja mucho la figura del Moisés de Miguel Ángel. El Moisés de Miguel Ángel, dice Freud, está en un momento en que se está, digamos, autocontrolando frente a algo que es terrible para él, y es que los israelitas están quebrando las tablas de la ley. Él acaba de quebrar las tablas de la ley y los israelitas están adorando el becerro de oro y él se autocontrola. Por eso ese Moisés de Miguel Ángel es muy estudiado desde el psicoanálisis, por ejemplo. ¿Cómo logra Moisés controlar una pasión? ¿Cómo logra Moisés controlar una ira intensa que lo invade, pero de la cual no da muestra ninguna? Entonces, si partimos de la base de que el mundo está en paz, de que la luna no ataca el sol, de que las estrellas no se atacan entre sí, de que las plantas de alguna forma crecen sin agredirse, de que los animales simplemente recurren a devorar a otro en el momento en que tienen hambre y no en otra cosa, la pregunta es por qué el hombre, que es el animal más perfecto, decimos nosotros, claro que es una verdad que nos echamos nosotros mismos, no ha sido capaz de desarrollar la paz. Yo la paz la vería desde 3 puntos de vista. Primero, la paz conmigo mismo, o sea, que yo esté satisfecho de mí mismo, de ser el que soy, de poder enfrentar mi figura, mi forma, mi manera de ser, para ser un sujeto en paz. Hay una bendición de las 18 que se rezan en el judaísmo cada mañana, y es: gracias Dios, Señor del universo, porque me hiciste a tu voluntad. O sea, yo ya no puedo cambiar como soy, por lo tanto me tengo que aceptar. Entonces, esa paz conmigo mismo llevaría pues a la famosa frase de Gandhi: si usted está en paz con usted, si usted está en paz con usted mismo, y al menos hay un lugar seguro en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que no estamos en paz con nosotros mismos.
Esa viene a ser como un primer elemento del debate que se puede llevar sobre la paz. ¿Por qué no queremos ser el que somos? ¿Qué nos impide admitirnos a nosotros mismos e encontrarnos motivos de descontento frente a cosas que funcionan perfectamente? Por ejemplo, alguien no está contento con la nariz, pero está respirando bien. Pues yo no he podido entender eso. O alguien no está contento con los dientes que tiene, pero está mordiendo bien. O alguien no está contento con la mano que tiene, pero esa mano es una excelente herramienta y se está moviendo sin ningún problema. Entonces vendría una primera reflexión, la paz conmigo mismo. Viene una segunda y es la paz con el otro. Si partimos de la base de que yo solo no existo y que necesito al otro necesariamente para existir, porque el otro se me convierte en sujeto de no paz, porque me rompe la paz. Me acuerdo de una frase de Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, que decía: el demonio son los demás, el diablo son los demás, los otros son el diablo, decía Jean-Paul Sartre. A lo que le contestaría un cantante argentino que se llama Alberto Cortés, diciéndole: yo soy los demás de los demás. Entonces ahí ya no resiste el argumento de Sartre, porque si el demonio son los demás, yo soy el demonio de otros, claro. ¿Cierto? En un momento determinado. Entonces viene esa pregunta: si el otro me es necesario, si sin el otro yo no puedo reconocerme como ser vivo, si sin el otro no puedo ejecutar cosas tan elementales y necesarias como la comunicación, porque el otro se me convierte en sujeto de agresión en un momento determinado. Habrá muchas razones. Alguien dirá: no, es que el otro me agredió. Y la pregunta sería: ¿y usted por qué le admitió la agresión? ¿Usted por qué no lo controló de otra manera? Bueno, de eso ya hablaremos enseguida. Y viene lo tercero, que es mucho más dramático, que no solo no estoy en paz conmigo mismo, no solo no estoy en paz con los demás, sino que no estoy en paz con mi hábitat, con el planeta, con la Tierra, y lo estoy agrediendo todo el tiempo, sin hacerme preguntas sobre la Tierra. Una primera pregunta simple, a pesar de que parezca loca, es si a la Tierra le duele o no le duele. Porque el hecho de que la Tierra no grite, el hecho de que la Tierra no hable, ya se ha comprobado que es un ser vivo. Y si es un ser vivo, ese ser vivo tiene nervaduras que se le ven dañadas por la tarea agresiva del hombre, y a lo mejor a la Tierra le duele cuando le sacan el petróleo, le duele cuando le sacan los metales, y si no le duele, porque esto no se puede decir sí, no, habría que ser la Tierra, como dice Kant, con la teoría de los noúmenos, para saber qué pasa en algo tendría que ser ese algo. Y si no le duele, si estamos ejecutando una agresión muy fuerte con lo que nos da de comer, lo que nos da de vestir, con lo que nos hace ricos. Porque nadie tiene riqueza por fuera de la Tierra. Ni nadie tiene riqueza por fuera de la comunicación de los hombres, que es una cosa pues muy interesante. Entonces, si fuéramos a hacer una historia de la paz o de la falta de paz entre los seres humanos, tendríamos que partir primero de los libros sagrados, que son los que más se van a interesar por la paz, pero que misteriosamente no van a lograr la paz. Entonces vemos en la Biblia cuando se pierde la paz, cuando hay una desobediencia. O sea, cuando me salgo del camino trazado por la ley. Los planetas se mantienen en paz porque no se salen de la ley física que los gobierna. Los animales o las plantas se mantienen en paz porque no se salen de la ley orgánica que los gobierna. Nosotros,
los hombres y las mujeres somos los únicos que nos salimos de la ley orgánica que nos gobierna, nos salimos de la ley psicológica que nos gobierna y nos salimos de nosotros mismos a través de una cosa que se llama el deseo y a través de algo que se llama el egoísmo. Por eso entramos en estado de guerra. Y también nos salimos gracias a una cosa que se llama libertad, y por lo que no estamos determinados como las plantas o como los mismos animales o como los mismos minerales, y entonces por eso nos podemos salir, porque somos libres. Yo no creo que seamos libres, somos libertinos, que es otra cosa. No, sí somos libres, pero ejercemos el libertinaje, pero sí somos libres. A ver, la libertad es mejorar lo que yo hago, la libertad es un acto de inteligencia. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, porque con esa cantaleta que somos libres se han hecho cualquier cantidad de daños a la historia, al hombre, al planeta, a los animales, etcétera. La pregunta antes de decir somos libres es ¿qué es decisiones? Y ahí viene una cosa interesante cuando se habla de la libertad, porque la libertad no es moverme por donde yo quiera. De hecho, son más libres los animales que yo para moverse, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Un animal nunca lo paran en una frontera. Los pájaros pasan por encima como si nada. Uh-huh. Los peces tienen una libertad impresionante de movimiento en el agua, que yo no lo logro. El caballo se mueve mucho mejor que yo sobre la tierra. O sea que ese tipo de libertad no es libertad. La libertad toca con decisiones que me hacen libre, no con decisiones que me llevan a sentir dolor. Porque si estoy escogiendo el dolor como decisión, esa decisión es inadecuada. Si estoy escogiendo el error como decisión, esa decisión no es adecuada. O sea, el hombre avanza en la medida en que decide lo mejor, el hombre avanza en la medida en que mejora lo que ha hecho. El hombre es libre en la medida en que se vuelve humano, porque a partir de ahí deja de depender de las cosas que lo igualan con los animales y se aleja de los animales. O sea, yo soy libre en la medida en que no soy un animal. Ahí estaría la libertad. Y viene una cosa muy, muy, muy interesante, porque el concepto de libertad está dado sobre dos elementos claros, sobre la tradición y sobre la inteligencia. La tradición me dice cómo operar o cómo actuar sin cometer errores, y la inteligencia cómo actuar ahora para que el error no se presente. Ahí es donde viene como la enorme pregunta. O sea, la tradición nos ha dicho que existe el error y nos ha dicho cuál es el error, porque no ha dicho no existe el error como concepto abstracto, no, me está diciendo existe el error como concepto positivo. Si usted mete la mano en una cuchilla se corta. Por lo tanto, usted es libre cuando no mete la mano en la cuchilla, porque hizo caso de la tradición que le decía, ojo, hay un error y no se debe cometer. Las tradiciones nos han dicho, todas las tradiciones coinciden en no robar, no matar, no codiciar, no mentir, tener en cuenta el origen, etcétera, etcétera. Esos son comunes en todas las tradiciones. De una u otra manera nos están diciendo eso. Ser libre es responder a esa tradición, porque si mato, dejo de ser libre; si robo, dejo de ser libre; si miento, dejo de ser libre; si codicio, pierdo mi libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y hoy, ¿cómo aplicar eso? Eso ya es la inteligencia.
¿Debo seguir? ¿Puedo robar ahora? No, tampoco, porque pierdo la libertad. ¿Puedo codiciar ahora? No, porque pierdo la libertad, en tanto que me vuelvo un miserable, por ejemplo. Entonces, todo sobre la paz ha sido trabajado con base en lo que hoy en día me llama mucho la atención, pues que apenas se descubre hoy en día, porque eso es muy viejo, la ética de la alteridad. Hoy en día se están hablando de la ética de la alteridad, del otro, como elemento necesario para cualquier actividad en la vida. Entonces, ¿dónde se pierde la paz? Cuando el otro es silenciado o es desaparecido o es eclipsado, si vamos a usar un término como el de Martin Buber. Entonces, hay cosas que me llevarían a la paz inmediata si yo tuviera conciencia permanente del otro. Por ejemplo, si me gusta el pan, debo tener conciencia del panadero, que es el que hace el pan. Claro. Si me gusta el queso, conciencia del quesero. Si me gusta escribir, conciencia del que hace los lápices y los lapiceros. Si me gusta ponerme una camisa, conciencia del que tejió la tela, del que produjo el hilo y del que cosió la camisa. O sea, la alteridad está presente en todo aquello que yo no soy capaz de hacer. Y lo primero que no soy capaz de hacer es de vivir solo. Porque si yo viviera solo, como no sé hacer pan, no habría pan. Como no sé hacer queso, no habría queso. Como no sé tejer el algodón, ni producir hilo, y hacer una tela y coser, entonces tampoco estaría vestido, etcétera, etcétera, etcétera. El otro, con sus actividades, con sus saberes, debería ser motivo de paz, porque ese me está permitiendo vivir y me está permitiendo intercambiar lo que yo sé con él. Por ejemplo, por eso Spinoza va a definir la paz de una manera muy bella. La paz no es la carencia de guerra. La paz es el afán permanente de justicia. Eso quiere decir que mientras estemos en el mundo de lo justo, mientras estemos en el mundo de la equidad, habrá paz. Si se rompe lo justo, si se rompe lo equitativo, entraremos en ausencia de la paz, que es de pronto lo que nos ha pasado. Por ejemplo, los animales, primero que todo, son muy equitativos. No se conoce el primer animal que le quite un trozo de comida a otro, le quita lo que el otro tiene en abundancia. Por ejemplo, pongamos que unas hienas se están comiendo un búfalo, una arranca un pedazo muy grande y otra trata de quitarle un pedazo de ese pedazo para que haya equidad, y no por eso la hiena a la que le quitaron el pedazo va a quedar rabiosa. No supo que hubo una equidad, que había que distribuir eso debidamente. Por ejemplo, y es una de las preguntas que se haría cualquiera hoy en día, un extraterrestre, pues que me gustan a mí tanto cuando no hay respuesta en la Tierra, es la equidad de lo necesario. O sea, el mundo buscará la paz cuando todos puedan comer lo que necesitan. ¿Buscará o la encontrará? O la encontrará o se enfrentará a ella, que es lo que sucede hoy en día, que sabemos que mucha gente necesita comer y nos negamos a facilitarle el que coman, por ejemplo. Que eso estaba en toda la historia presente y es una cosa rara, porque el alimento lo produjo la tierra y todos estamos sobre la tierra. Por lo tanto, yo puedo crear una equidad con ese alimento y le puedo dar a otros para que se alimenten.
de poder, como la tierra produjo los hilos y el algodón necesario para la camisa, equitativamente puedo permitir de que los otros se vistan. Es que estamos hablando de la equidad simple. Todos comemos, todos nos vestimos, todos dormimos y todos de alguna forma nos educamos en lo básico. Ahí comienza el inicio de la paz. Entonces quedan los pajaritos. Ahora veía un pajarito por ahí con una ramita en la boca buscando dónde hacer un nido. Y seguramente encontró dónde hacer un nido y ninguno fue a dañarle el nido, ni el árbol se puso bravo, ni cosas por el estilo. Lo necesario es eso que nos va a mantener vivos sobre el planeta. La equidad no es que todos comamos lo mismo, sería terrible. Cada cual come. La equidad no es que todo el mundo viste de igual manera, no, tampoco sería terrible. La equidad es que la necesidad básica sea resuelta. La equidad es que todos podamos utilizar bien el idioma para obtener la información que requerimos para no cometer errores. Por eso hay que estudiar debidamente. Entonces ahí veríamos una primera falla de la paz. Ahora, esa equidad, que sería lo elemental, porque a través de la equidad simplemente logramos estar vivos, va a tener otra problemática dentro del mundo de la paz, o que va a destruir la paz, y son los conceptos de iguales. O sea, los seres humanos no podemos ser iguales económicamente, porque cada uno requiere o va a tener lo necesario para manejar una economía, pero sí vamos a ser iguales en deberes y en derechos, completamente iguales. Entonces, deberes: lo que yo debo hacer para ser útil a la comunidad. Entonces hay deberes básicos: estudiar, trabajar, unirme a la comunidad, ayudar a construir. Esos serían deberes básicos. Ahora, los deberes me van a generar los derechos. Parte de los últimos agresiones duras a la paz ha sido no permitir la igualdad en deberes y derechos. Ha sido permitir algo terrible que se llama la exclusión. En el momento en que aparece la exclusión, la paz se destruye. Una cosa es que cada uno tenga un lugar en el mundo, otra cosa es que se le excluya de ese lugar.
Memo, ¿por qué pasó tan rápido por la igualdad económica? Pasó así como volandito y es uno de los asuntos en que hoy más la gente se pega en ese tema, en el asunto económico. A ver, ¿cómo funciona la economía? La economía es cuánto necesito yo para estar bien sobre la tierra en términos de solución a necesidades básicas. Y todo el mundo tendría las mismas necesidades básicas. Sí, pero estamos considerando que económicamente tenemos que solucionar primero necesidades no básicas. Por ejemplo, hay una frase con la que se define el momento en el que pasamos. Compramos cosas con plata que no tenemos, cosas que no necesitamos para aparentarle al que no nos importa. O sea, ¿cierto? Usamos plata que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para aparentar frente al que no nos importa. Ahí está claro cómo se está moviendo la economía hoy en día. ¿Qué es la necesidad básica? Comer, beber, vestir, tener una protección, por una ejemplo, vivienda, una casa, un poco de divertimento. Educación. Educación, porque es la apropiación que yo hago del mundo. A través de la educación yo sé qué mundo tengo. Y la salud. Y protección. O sea que si a mí me resuelven estas necesidades básicas, comer, beber, vestir, casa, divertimento, educación, protección y hacer parte de una comunidad, estaría resolviendo mis necesidades básicas. Hay un psicoanalista que se llama Abraham Maslow, que trabajó estas necesidades. Eso es lo que necesitamos solucionar. Pero pareciera ser que necesitamos no solo la comida mía, sino la comida de los demás. Por eso las invasiones entre los países, por ejemplo, donde cuando los nazis invaden Rusia van por los sembrados rusos, por eso invaden en el mes de julio, van por la cosecha rusa. Van en este momento, por ejemplo, el beber, que es algo necesario para cualquier ser humano, comienza a tener marcas de agua para no permitirle a otro que no tenga con qué comprar la marca de agua, beber agua cuando es un organismo. Me acuerdo del levantamiento que hubo de los campesinos en Bolivia hace unos años, cuando hasta el agua de lluvia se las querían cobrar. Y hay que tener en cuenta que el hombre no sabía hacer agua. O sea, se estaban apropiando de algo que el hombre no sabía hacer y que le pertenece, por lo tanto, a todos los hombres. Entonces, esa igualdad económica, no se trata de que todo el mundo gane el mismo salario, porque entonces nadie querría hacer nada, sino que con lo que se gana satisfaga sus necesidades básicas. Es más, los que saben vivir siempre gastan muy poco porque compran lo que necesitan. Ahora, si yo voy a empezar a convertir mi salario, a dividirlo en un montón de cosas que no me son necesarias, obviamente cada vez me queda menos plata para comer, vestir, la casa, la educación, la protección, etcétera, etcétera. Entonces vuelve y se cumple aquello de que estamos comprando sin plata cosas que no necesitamos para aparentarle a personas que no conocemos. Entonces de eso se trataría la igualdad económica. La igualdad económica no, la base económica asegurada, que es lo que me va a permitir vivir, y el resto ya viene la inteligencia de cada uno, la habilidad de cada uno para tener más dinero o menos dinero.
¿cierto? Que es más o menos lo que buscan los países que han logrado al menos crear paz interna entre sus habitantes. Claro. ¿Cierto? Porque es muy claro de que en Suiza, por ejemplo, nadie le muere de hambre. Nadie va a dormir en la calle. Siempre tendrá un vestido. Siempre se le dará educación, siempre lo protegerán en términos de salud, derechos civiles, etcétera, etcétera. Ese señor ya está solucionado. Que hay un banquero que se gana 10 veces lo que él se gana, no es problema, para eso es banquero. Pero el otro tiene todo completamente asegurado. Entonces ahí es donde viene esa igualdad económica, no es en términos de que nos vamos a ganar el mismo salario, sino que lo básico ya va a estar solucionado. Y no se puede decir que eso sea una utopía, porque hay países que lo logran: Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en un país que se mantiene en tanto conflicto como Israel, todos adentro tienen lo básico asegurado. Entonces viene algo que es interesante. Ahora, la paz, como decía al principio, los grupos religiosos la determinan primero como el estar en paz conmigo mismo, pero para estar en paz conmigo mismo es porque el otro me ve en paz. Es un problema de la alteridad. O sea, si el otro está en paz, yo podría estar en paz. Si el otro está en paz. ¿Qué nos ha enseñado la historia? Que si el otro está en paz, habrá alguien que lo quiere atacar con el fin de que salga de esa paz. Entonces decía, las religiones permiten o hablan de la paz. Cojamos la paz, volvámosla a una característica de nosotros. Pero ¿hasta qué punto esa paz se va a sostener como algo que no es solo una palabra, sino una acción? Aquí hay una cosa que es importante: en palabras que no tienen figura. La figura, la carencia de figura, las compromete con una acción. O sea, no se puede dibujar la paz, a pesar de que hay una paloma de la paz que Picasso pintó para un congreso del Partido Comunista en París. ¿Cierto? Que es la palomita con el olivo en el pico. Pero cuando son conceptos paz, honestidad, amor, seguridad, eso no se puede llevar a un dibujo. Por lo tanto, eso que son sustantivos, resulta que son sustantivos que se representan con acciones. Y esas acciones son las que me humanizan. Cuando ese sustantivo que no se puede graficar tiene que ver con la paz. La paz vuelve más humano, la guerra nos deshumaniza por completo, teniendo en cuenta que dentro de una guerra no se sabe quién es peor, el que pierde o el que gana. Eso hay que tenerlo claro. Aparte de que la propaganda nos va a mostrar a los que ganan como los buenos, pues le ganaron a los malos de pronto porque fueron peores que los malos. Y eso fue lo que hizo que les pudieran ganar. Entonces, Feuerbach, un filósofo alemán, decía algo muy interesante. A ver, nosotros, porque somos capaces de nombrar la paz, el amor, la seguridad, la tranquilidad, la convivencia, y no somos capaces de llevarla a cabo. Sin embargo, nombramos hambre, guerra, atrocidad, y somos capaces de llevarla a cabo. Claro, que es una cosa terrible. Es completamente terrible. Entonces la pregunta es ¿por qué no logramos la paz? La primera respuesta es: no logramos la paz porque este no me deja. Entonces siempre hay un culpable. Siempre hay un culpable, cuando en realidad nosotros no logramos la paz es porque ese otro que está ahí, que no me deja, no ha sido persuadido por las bondades de la paz.
nosotros no nos educan para la paz, nos educan para la guerra, por ejemplo, que es una cosa muy peligrosa. Nos cuentan la historia, es un montón de guerras. A uno nunca le cuentan la historia de la vida privada como debió haber sido. La invención del pan, la invención de la cuchara, la invención de la silla, la historia de las mejores mamás, de las mejores abuelitas. Eso no se cuenta. Nunca. Nos cuentan las campañas guerreras, cómo este señor destruyó a este otro, cómo lo sometió, cómo lo esclavizó, etcétera, etcétera. Y ahí viene un primer problema, que desde chiquitos estamos sabiendo de que existe un enemigo. O sea, desde chiquitos sabemos que la paz será muy difícil. Y no nos cuenta la historia por el otro lado. Porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, la historia de la sociedad romana desde el punto de vista de los tejidos. ¿Qué el tejido lograron? ¿Cómo lo lograron? Apenas ahora se está metiendo esto. Estos días tenía una discusión por ahí con un profesor que considera, por ejemplo, que la Edad Media solamente se dio en Europa, que el resto eran salvajes. Sino el resto no pueden ser salvajes. Los mayas existían en la Edad Media, los aztecas, los incas. Pero él defendía su punto de vista real, y era que lo que le habían enseñado. La Edad Media comienza donde hay la guerra y no donde hay la paz. Incluso cosas muy, muy particulares. Por ejemplo, en la historia de España, muy poquitos hablan de los pocos momentos que hubo en paz, que fue con el Islam, por ejemplo. Entonces, son las luchas, pero no los momentos de qué pasaba cuando la ciudad de Granada, por ejemplo, estaba manejada por el príncipe Yusuf, que era un príncipe judío, de donde no habían guerras ni cosas por el estilo. No, hay que hablar es contra Boabdil, a Isabel la Católica, echar a Boabdil ya. Entonces siempre estamos referenciando lo que no es la paz, desde pequeñitos. Ahora, esa paz en la actualidad va a estar rota por intereses económicos. O sea, el pedazo de tierra del otro debe ser mío. Debe ser mío. Intereses económicos. El mercado del otro debe ser mío. Ya le pongo a pensar, ¿y cuál es la gracia de China? No ha producido nada que no se produzca en Occidente. Lo único que está llenando Occidente es de cosas que se dañan más rápido y son tienen menos calidad, y la gente hablando bellezas porque el otro entra a quitarle el mercado natural al otro. Pues no está produciendo nada nuevo. Que uno dijera, hombre, fue que se inventaron un carro que no gasta gasolina y por eso no contamina, o un carro que se puede inflar. No, es un carro incluso que contamina más, porque tiene un motor que no está tan perfeccionado como el motor del carro que estaba en el mercado, por ejemplo. Entonces, todo la guerra de los mercados. Incluso uno sale para la guerra del marketing. ¿Cómo quitarle al otro el mercado? Produciendo lo mismo y no mejor. Hombre, que es más barato, sí, pero es mucho más agresivo, porque va a hacer mucho más daño, por ejemplo. Dentro de la guerra económica, la guerra por los recursos. Y cuando nos vamos por la guerra de los recursos, nos vamos a agredir la tierra. Porque eso es lo que se está buscando. Sí. ¿Cierto? Los últimos recursos que se han sacado de la tierra son metales tan pesados que producen radiación. Entonces, ¿qué se busca para el basurero? Para esos metales pesados son los países africanos. Boten ahí las pilas de litio, boten ahí todo eso, y eso genera un estado de no paz. Claro.
Ahora, ¿qué daría la paz? Que es algo que no hemos podido, por eso no es rico en paz. O sea, ricos que hagan riqueza con la paz. La paz, primero, asegura más conocimiento. Mucho más conocimiento, porque habíamos caído en la trampa de que en estados de alteración logramos otros conocimientos. Sí, logramos otros conocimientos para destruirnos, pero no logramos otros conocimientos para ser más humanos. Alguno le dirá, Memo, que grandes inventos han sucedido precisamente en los ámbitos militares. En los ámbitos militares han sucedido grandes inventos, y téngalo por seguro. Tenían que pasar un puente y descubrieron la mejor forma de pasarlo, tenían que llevar heridos y descubrieron la mejor forma de operarlos, indiscutiblemente, pero han sucedido más inventos en épocas de paz y en grupos que no están armados. Por ejemplo, la penicilina, por ejemplo, la vacuna contra la polio, por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis, por ejemplo, la fabricación de telas, por ejemplo, levantar grandes edificios, etcétera, 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 etcétera. O sea, porque es que miramos a la guerra, porque lo único, no queremos mirar la paz. Nosotros no queremos mirar en ningún momento que en las épocas o en una época de paz que lograra el ser humano, lo primero que se quitaría de encima sería el miedo a que le pase algo, que es el motivo de buena parte de las enfermedades actuales. Claro, sí. Claro, ¿para qué es el estrés? El miedo a que a uno le pase algo, por eso se mantiene haciendo 20.000 cosas. En un estado de paz se analizaría cuál es la mejor forma de estar vivo y buscaríamos o encontraríamos quizá unas formas de entendernos, de entender la naturaleza que no hemos entendido hasta ahora, aparte que nos han dicho. Porque aquí quiero ser claro, la paz nunca... la paz se la niega a la mayoría, pero hay una minoría que ha ido encontrando la paz. Ya que esa minoría los tachen de herejes o los tachen de santones o les digan santos o justos o sadiquim, lo que sea, son minorías que han logrado vivir en paz. Hay comunidades religiosas que viven en paz. Hay hombres que con sus familias han vivido en paz, claro. Es que por eso podemos hablar de la paz, porque la paz existe, la paz está ahí. Creo que es en el Evangelio donde dice la paz está entre nosotros. Claro, el mundo está en paz y mucha gente es capaz de vivir en paz, pero la mayoría no. La mayoría no, sí, claro, hay minorías. De hecho, una de las formas de vivir en paz que se fueron encontrando a lo largo del siglo XIX fue los modelos de vida, por ejemplo, como la vida victoriana, donde la mayoría de la gente se preocupaba más por saber del mundo que por otra cosa. No es de extrañar de que los ingleses sean los mejores historiadores del mundo. Entonces, esa época victoriana les dio por averiguar el mundo, qué cosa es el mundo. Y alguien, apenas sabía algo, se reunía con otros a contarles. Mire lo que me encontré, mire lo que es el mundo, mire esa cultura, esto, lo de más allá. Y uno de esos que oyó se fue para tal parte y empezó una guerra. No, es que ahí es donde viene como la gran pregunta, ¿cierto? Si sabemos que la paz existe, si mucha gente ha llegado al momento de la paz, ¿por qué hay uno que no quiere entender y ejecuta o trata de hacer lo posible porque eso que es la paz se dañe? Eso ya nos registrará ya cuando nos lean desde otros planetas se harán una pregunta, está rarísima, es completamente rara. Tienen el bien más preciado, porque en ninguna parte venden paz. Tienen la forma de encontrarlo, porque ya otros lo han encontrado, y se niegan a tener paz.
Qué locos. Ya, porque es que no vamos a inventar la paz para nada. Ya se encontró, claro. A uno Séneca le dice cómo encontrar la paz. Las propuestas de las grandes religiones le dicen a uno cómo tener la paz. Indiscutiblemente, me acuerdo en el libro El Pirkei Avot, donde se dice ¿qué sostiene al mundo? La paz. Si hay paz hay justicia, y si hay justicia hay verdad. Ahora, si no hay paz, ni justicia ni verdad. Eso está hecho desde el siglo II de esta era. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, si usted se lee el Bhagavad Gita, si se lee los Evangelios, si se lee la Torá, si se lee el Corán, ahí le dicen cómo obtener la paz. Ahora, ¿qué pasa para que no la obtengamos? ¿Y qué pasa para que no reconozcamos a las personas que siguiendo esas premisas lograron la paz? Que le demos más protagonismo al que no logró la paz. Y que al que logró la paz lo veamos como, bueno, sí, es como un tipo raro ahí, cualquier cosa. Entonces, hablar de la paz no es buscar la paz, sino copiar la paz, que se puede copiar y no cobran por eso. Esa es de las poquitas cosas, la paz está ahí, cópiela. Somos capaces de copiar todo, menos lo más importante, que es lo que nunca se acaba. Así desaparezcamos nosotros, el mundo seguirá en paz. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel,